Praise God. Gloria a Dios. Alright, guys. Muy buenas tardes, querido amigo. Venimos otra vez más. We are here once again. Tratando de hablar de la palabra de Dios, the Word of God. Tratando de edificar, edify somebody out there, una persona allá afuera, a alguien. Y en esta tarde con un tema, a topic, a different type of topic, you know, hablando como siempre de Cristo Jesús, hablando del Hijo de Dios, the Son of God, you know, que solo Cristo Jesús viene, que solo Cristo Jesús es el que une a la humanidad hacia Dios, que solo Cristo Jesús es la salvación, the salvation, que la gente está necesitada es Cristo Jesús, es Jesus Christ, nadie más. Y venimos en esta tarde, in this afternoon, para tratar de hablar de Cristo Jesús, lo que hace su sangre, what his blood does, cómo Cristo Jesús une al judío, al gentil, une a todos en un mismo cuerpo, une Cristo Jesús mediante su sacrificio en la cruz. Él une, he unites, y según la Biblia, todos son uno en Cristo Jesús. All should be one in Christ. Todos deberían de ser uno en Cristo Jesús. All should be one in Christ, Pero es muy, es muy, uh, es muy admirable, o es muy, cuando tú puedes mirar, when you can see, y vemos todo el caos que hay en la tierra, the chaos that's in earth. Podemos mirar diferentes movimientos, different type of movements. Podemos mirar diferentes pensamientos, different type of mentalities, Pero según la palabra de Dios, Cristo Jesús une, he unites. Pero ¿qué está pasando ahora en día? What is going on? ¿Qué es lo que pasa ahora en día? Si según la Biblia dice que Cristo Jesús une, that Jesus Christ unites, ¿por qué es que hay división? Why is it that there is division, ¿Por qué es que hay separación? Why is it there is separation? ¿Por qué es que hay diferentes pensamientos, different types of mentalities acerca de la Biblia, according to the scriptures? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, unos piensan acá, y todos parecieran pensar en su propia manera, de Dios y cosas así. Pero según la Biblia, Cristo Jesús nos une, he unites, Y ahora uno se pone a mirar y dice uno, pero ¿qué está pasando? What is going on? No es que teníamos que estar unidos. Aren't we supposed to be united? No deberíamos estar unidos, no divididos, no divided. Pero Cristo Jesús viene según el Padre lo manda, Y en Isaías 49:6, Isaiah 49:6, dice la palabra de Dios. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Esa era la intención de Dios, el Dios invisible, the invisible God, el Dios que nadie ha mirado,
Eso era su misión acerca de Cristo Jesús, que decía, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Un pueblo que fue escogido por Dios, chosen by God. Un pueblo que Dios prometió promesas, promises, un pueblo que según la Biblia dice, rebelde, rebel, se rebela contra Dios. Y ahora Dios manda a Cristo Jesús, God sends Jesus Christ, y le dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, con la intención de devolver al pueblo de Israel de vuelta para atrás a su Dios, con la intención de que regresen, that they come back a su Dios. Pero dice, harás algo más, you know. Pero no solo venía a devolver el pueblo de Israel, sino que dice, harás algo más, you will do something much more. ¿Y qué es ese harás algo más? Dice la palabra. Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Dice, yo te haré luz para los gentiles. I will make you a light to the Gentiles. You know, un gentil viene siendo alguien que no practica el cristianismo o que no practica el judaísmo, that does not practice Judaism, Christianity. Y dice la Biblia, yo te haré luz para los gentiles, you know, para no solo me vas a traer al pueblo de Israel para atrás, pero te voy a hacer luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Vas a llevar la salvación, you know. Y dice la palabra, no solo vas a devolverme al pueblo de Israel, not only the people of Israel, pero también vas a ser luz para los gentiles y vas a llevar mi salvación por los confines de la tierra, la misión de Cristo Jesús. En Juan 10:16, John 10:16, la palabra de Dios dice, además, hablando de la salvación, talking about salvation. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. Cristo Jesús hablando, si no me equivoco. Viene a la tierra Cristo Jesús con la intención de devolver al pueblo de Israel de vuelta al Padre, pero a la misma vez dice, además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Era necesario que también Cristo Jesús debía traer y ser luz para los gentiles, and be a light to the Gentile, un gentil, uno que no practica el cristianismo, uno que no practica el judaísmo, practica otras religiones, practica otras, tradiciones, pero Cristo Jesús dice, es necesario, además, tengo, porque lo manda el Padre, the Father sends him, tráeme al pueblo de Israel y también harás algo más, te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación, salvation, es lo que Dios manda a Cristo, salvación, porque según la Biblia, Dios quiere salvarnos. God wants to save us, Es algo que yo siempre digo, mucha gente dice, ¿salvarnos de qué? Save us from what? Dice el rico, ¿salvarnos de qué? Si tengo casa, tengo dinero, carro, I got fame. Save me from what? I got it all, Pero es muy interesante a leer la Biblia y mirar que esta vida terrenal, this earthly world,
is momentarily, solo es momentario. Eso es lo que me llama el interés de la palabra de Dios. Que dice que esta vida solo es momentario, it is momentarily, y que después de morir, and after you die, no se termina todo, it is not finished. Según la Biblia dice que el cuerpo regresa otra vez al polvo, the flesh returns back to the dust, y el espíritu regresa con Dios, the spirit goes back to God. Y hay muchos versículos así que nos ponen a pensar, and it makes us think, que esta vida no es la única, it is not the only life, you know. Y ahora Cristo Jesús dice en Juan 10:16, además, tengo otras ovejas, other sheep, aparte del pueblo de Israel, aparte de regresar al pueblo de Israel, a Dios, a su verdad, al pueblo que estaba íntimamente con ellos, a regresarlos, dice Jesús. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Es necesario que Cristo Jesús las deba traer porque Dios lo manda para ser luz para los gentiles y llevar la salvación a los confines de la tierra. Porque Cristo Jesús dice, también las debo traer, porque es por medio de Cristo Jesús que uno puede ser salvo. Es through Jesus Christ. A lo mejor ya has escuchado de eso. Maybe you have heard about them. Pero dice, es necesario, también las debo traer. Por eso es que ahora en día miramos, a gente hablando de Dios, talking about God. Miramos a gente recibiendo a Cristo, acercándose a Cristo, porque es necesario que Cristo, las deba traer, pueda salvarlas. Es necesario, dice, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz, ellas escucharán mi voz, la oveja de otro redil, va a escuchar su voz y habrá un solo rebaño. Oiga lo que dice Cristo Jesús, lo que dice la Biblia. Ellas escucharán mi voz. Yo no sé si alguna vez Dios te ha hablado a ti por medio de la Biblia, porque es así como habla Dios, por medio de la palabra, por medio de un mensajero, por medio de una predicación. Yo no sé, yo no sé si tú ya te diste cuenta, que necesitas a Cristo, necesitas a Dios. No sé. Pero lo que dice la palabra dice, ellas escucharán mi voz. You know. Lo que me llama la atención es que dice Cristo Jesús, yo no vine por los justos o los que se creen justos, sino por los que saben que son pecadores. En la otra ocasión hablábamos de que Dios bendice al que sabe, al que está necesitado, al que reconoce. Yo no sé si hay gente así. Yo no sé si tú eres así. Y dice aquí, ellas escucharán mi voz. Yo no sé si tú has escuchado la voz de Dios, de Cristo, que te dice, acércate a mí, búscame, dame tu corazón, esfuérzate, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Cristo dice, ellas escucharán mi voz. Cristo sigue trabajando. Cristo sigue salvando almas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño.
un solo rebaño. Cristo Jesús hablando, habrá un solo rebaño, you know, un solo, no es dos grupos, tres grupos, cuatro, no, va a ser un solo rebaño con un solo pastor, only one pastor, you know. Ese pastor es Cristo Jesús. He is Jesus Christ. Cristo Jesús es el pastor. Él da su vida por las ovejas. He gives his life for the sheep, you know. Pero es muy interesante donde Cristo Jesús dice, ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Un rebaño, you know, un grupo, one group, you know. Y es muy interesante porque yo escucho y leo la Biblia you know, y también veo en esta vida que vivo, yo digo, man, un rebaño, o sea, you know, un grupo, un conjunto. Y puedo mirar ahorita que en esta vida no es así. It is not like that, you know. Hay diferentes grupos, hay diferentes religiones, religions, you know. Hay diferentes puntos. Muchas de las veces cada quien piensa en Dios en su manera. Muchas de las veces el que da la palabra, el que predica, si no, you know, es así, you know. Y cada quien, you know, tiene su propia idea. They have their idea. Pero Cristo Jesús dice, tengo otras ovejas. Viene Cristo Jesús para devolver al pueblo de Israel, you know, y para también para hacer luz para los gentiles, para abrir los ojos a aquellos que no practicaban el cristianismo ni el judaísmo. Yo no practicaba el cristianismo, yo no practicaba el judaísmo, you know. Pero por la misericordia de Dios se me abren los ojos y puedo mirar esta vida espiritual por medio de Cristo Jesús, que Dios existe, God is real. Y ahora Cristo Jesús dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, only one group, you know. Pero es muy interesante al mirar que hay más de un rebaño en este 2022, you know. Más de un rebaño, hay más de un grupo, mucha gente dispersa, divisiones, you know, en las congregaciones. Cada quien habla, cada quien enseña la manera que enseña la Biblia, you know, y si no es como, y si no, uno no piensa como ellos lo dicen, pues ellos están mal, en vez de razonar, you know, y meditar la Biblia juntos. Y me llama aquí, es interesante que dice, habrá un solo rebaño. En Efesios 2, 14, 18, Ephesians 2, 14 and 18. ¿Qué dice Efesios 2, 14, 18? Pues Cristo mismo, Cristo, Christ. Venimos a hablarte de Cristo, you know. Si tu grupo no habla de Cristo, si tu religión no habla de Cristo, si tus tradiciones no mencionan a Cristo, you know, si lo que tú crees en Dios no es Cristo, pues no sé qué decirte, porque todo esto se trata de Cristo. Everything is dealt with Christ. Todo esto se trata de Cristo. Y el 14 dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Jesus Christ has brought us that peace, you know. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él fue Cristo Jesús. Él unió.
Él unió a judíos y a gentiles. He united Jews and Gentiles, judíos y gentiles. Viene Cristo Jesús y los une, porque antes Dios hablaba al pueblo judío, God will speak to the Jewish people, tenía una relación muy íntima, era el Dios de ellos, you know. Cristo Jesús viene, ya lo hemos hablado, viene por el pueblo de Israel, se le acerca a personas, no debo darle comida a los perrillos, solo a los hijos. Pero ahora Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, en one people, en un solo pueblo, one people, you know. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuándo? Por medio de su cuerpo en la cruz, por medio de su cuerpo en la cruz, Cristo Jesús you know, unió a los judíos, unió a los gentiles en un solo pueblo, en one people, un rebaño, one group, en un grupo, por medio de su cuerpo en la cruz. Cristo Jesús lo hizo. Nadie más. Nobody else did it. Por eso es que se trata de Cristo Jesús. Dice, solo a gentiles en un solo pueblo. Pero es interesante que dice, los unió en un solo pueblo. Un solo pueblo. Pero es muy interesante mirar a hoy en día, diferentes grupos, a lot of groups, diferentes pueblos, diferentes interpretations, diferentes religiones, different religions, diferentes ideas, aún a pesar de gente que cree en Cristo, diferentes ideas, no sé, agréguele usted en los comentarios. Es muy interesante cuando la Biblia dice que Cristo Jesús unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Unió. Pero podemos mirar que ahora en día no hay mucha unidad. There is not a lot of unity. Si no estoy muy equivocado, hay más división que unidad. Pero la Biblia dice que Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que Cristo Jesús hizo esto? Por medio de su cuerpo en la cruz. Por medio de su cuerpo en la cruz. Dice, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Número 15 dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Un nuevo pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Solo, un rebaño, un pueblo, es lo que dice la Biblia, que Cristo Jesús, por medio de su cuerpo en la cruz, muere Cristo Jesús en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de las leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Un solo pueblo. Eso es lo que yo quiero mirar en esta tarde. Que Cristo Jesús, por medio de su muerte, hace
un pueblo, one group, un rebaño, uno. Pero ahora en día yo me pongo a mirar, yo digo, ¿qué está pasando? What is going on, you know? ¿Qué, qué está pasando? What is going on? En la vida, en life, you know? En la fe, en toda aquella gente que dice creer en Dios, you know? Porque si estoy seguro que si yo voy, I go around en las calles y le pregunto a la gente, ¿usted cree en Dios? Todos creen en Dios. Everybody believes in God. Las estadísticas en el internet dice que el 80% de la gente cree en Dios. 80% of people believe in God. Pero si comenzamos a cuestionar a la gente qué es Dios para ellos o cuál es su Dios, allí es donde la gente va a comenzar con sus diferentes ideas, sus diferentes pensamientos, su diferente religión. Pero es muy interesante mirar que Cristo dice, serán un rebaño. Cristo Jesús viene y dice, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los grupos un nuevo pueblo en él. Un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. Cristo Jesús los reconcilia con Dios. La salvación venía para los judíos. La salvación era por medio de los judíos. Los judíos rechazan la salvación de Dios, rechazan la oferta de Dios. Y ahora Dios pone su mirada en gente, you know, en gente que es rechazada, en gente que no es nada, para poder traerles celos a aquellos, you know, para que se devolvieran a su Dios. Eso es lo que dice la Biblia. You know, y ahora dice que Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Dios manda a Cristo Jesús. God sends Jesus Christ. Dice en Isaías 46, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Dios confía al pueblo de Israel. Dios tenía intimidad con el pueblo de Israel. Estaban ellos más cerca de Dios, you know, que uno. Uno que es gentil, uno que dice creer en Dios, pero no lee la Biblia, honestamente no está muy cerca de Dios, you know, no está, pero ellos que conocían y hablaban y tenían todo, dice la palabra, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de Él, nosotros estábamos lejos de Él, estábamos lejos de Dios. Vivíamos sin Dios y sin esperanza a pesar de que decíamos creer en Dios. Yo era uno de esos, you know. Era religioso, I was religious, you know. Creía en Dios a mi manera, in my own way, you know. Pero a pesar de decir creer en Dios, estaba muy lejos del Dios de la Biblia, the God of the Bible, you know, muy lejos de él. Dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, por no conocer a Dios estaban lejos de él, you know, como a los judíos que estaban cercas. Número 18, ahora todos, oiga lo que dice la palabra, ahora todos podemos tener acceso al Padre
we all have access to the Father por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, you know. Y es muy interesante que dice la palabra que Cristo viene y une, he unites a dos grupos, you know, donde Dios le dice al Hijo, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, you know, y habrá un solo rebaño, you know, un grupo, uno, van a ser uno, dice la palabra, un solo pueblo, you know. En Primera de Corintios 12:12, 1 Corinthians 12:12, la Biblia dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, you know. Ahora dice que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que el cuerpo humano tiene muchas partes. Mi cuerpo tiene orejas, mi cuerpo tiene manos, you know, mi cuerpo tiene ojos. Y dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. No dos, no tres, no cuatro, you know. Todas estas partes de mis ojos, de mi cuerpo, forman un cuerpo entero, you know. Un cuerpo entero. Y dice la palabra, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. The same happens with the body of Christ. Porque según ahora la Biblia dice que viene Cristo y derrumba la hostilidad entre los gentiles y los judíos, you know, y hace a un solo pueblo, a un solo rebaño, y que ahora sucede lo mismo con el cuerpo de Cristo, dice el 13. Entre nosotros hay algunos que son judíos. Cristo Jesús es el cuerpo. He is the body. You know, se trata de Cristo Jesús. Y hay mucha gente que cree en Cristo Jesús de diferentes lugares, judíos, mexicanos, chinos, de lo que sea. Y dice la palabra, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, and others that are Gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, one body, un rebaño, un solo pueblo, uno, you know, un cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu, dice la palabra. Un cuerpo, un pueblo, un rebaño, uno, 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 es lo que dice la palabra de Dios, you know. Pero es muy interesante, you know, yo al mirar en este 2022 y yo digo, man, la palabra de Dios dice un pueblo, un rebaño, you know, uno, un grupo, you know, en Cristo Jesús, you know. Pero es muy interesante mirar en esta época que no solo hay un grupo, hay más de un grupo. Hay más de grupos que creen en Dios, you know. Hay muchas religiones, hay muchas interpretaciones, hay muchas maneras de pensar en Dios ahora en día, you know. Hay muchas maneras de pensar temas de la Biblia ahora en día, especialmente entre creyentes de Cristo Jesús, you know. Unos piensan una cosa, no están de acuerdo otros, otros sí están de acuerdo, otros están en medio, you know. Y la realidad es que
no es uno. It is not one. A pesar de que Cristo Jesús viene para ser, para devolver a Israel, viene Jesús para ser luz para los gentiles, muere Cristo Jesús y une a ambos grupos en uno. Ahora es un rebaño, un pueblo, un grupo, pero podemos mirar que no es así. It is not like that, you know. Más de 4,000 y algo de religiones ahora en día. Muchas iglesias, a lot of churches con diferentes estrategias, with different strategies, con diferentes, ¿cómo se dice? Doctrinas, doctrines, con diferentes agendas, you know. Algunas enseñando la palabra, algunas robando a la gente. Y podemos mirar, you know, que algo está pasando en estos tiempos. Something is happening. Que viene pasando desde hace mucho, pues, you know. Pero es muy interesante mirar y tú dices, wow, man. Y la palabra dice, un cuerpo, un, un rebaño, un pueblo, uno, you know. En Gálatas 3:28 dice la palabra, ya no hay judío, you know, ya no hay judío ni gentil, you know. No se trata ahora en día en Cristo Jesús si uno es judío o si uno no es judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre ni mujer. No se trata ahora si es uno hombre y mujer. Porque dice la palabra, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Uno. Oiga lo que dice la Biblia. You know, es interesante lo que dice la palabra de Dios y es interesante lo que miramos, you know, alrededor. Y yo solo quería exponerlo. I wanted to expose it, you know, porque no mucho se habla de esto. You know, casi no se escucha de esto. I hardly hear about it. Es diferente. It is different. You know, pero a la misma vez, wow, man, es verdad. ¿Qué está pasando? You know, si debería de ser un rebaño, un pueblo, un grupo, un cuerpo en Cristo, ¿qué está pasando? What is going on? Porque en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, you know. Muchos judíos ahora en día que ellos son el pueblo de Dios, están en la ciudad santa, que ellos, you know, y nos miran todavía mal a la gente que no es judía porque dicen, estos están raros. Nosotros somos los hijos de la promesa. Nosotros. Pero la Biblia dice que ya no es así. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno, uno en Cristo Jesús, uno, dice la Biblia, uno, you know, y te pones a pensar, somos uno en Cristo Jesús, man. Pero ¿qué está pasando? What is going on today? You know, que podemos mirar más de uno, that we could see more than one. Podemos pensar, podemos mirar diferentes ideas acerca de Dios. We see different ideas about God. Podemos escuchar diferentes doctrinas acerca de Dios, diferentes pensamientos acerca de los temas de la Biblia. Y la palabra dice que somos uno en Cristo Jesús. En Juan 17:11, John 17:11,
Cristo orando al Padre. Oiga lo que dice Cristo Jesús. Cristo Jesús en Juan 17:11 era una ocasión donde Cristo Jesús estaba orándole al Padre. He was praying to the Father. Dice Cristo Jesús, ahora me voy del mundo. I'm gonna leave the world. Porque Cristo Jesús sabía que su hora llegaba. His time was come, you know. Llega un momento donde comienza el ministerio de Cristo Jesús. The ministry of Jesus Christ starts. Pero después llega un tiempo donde Cristo Jesús ya no hacía su ministerio públicamente, porque lo querían matar, lo querían aprender, you know. Pero en esta ocasión Cristo Jesús dice, ahora me voy del mundo. Viene Cristo Jesús al mundo. Jesus Christ comes to the world. Es muy interesante, queridos amigos, hermanos, porque nosotros nunca vimos a Jesús. We never saw Christ. Pero venía Cristo Jesús con el plan de Dios, a devolver a Israel y a la misma vez ser luz para los gentiles y llevar la salvación a los confines y hacer de ambos grupos un rebaño, un pueblo, un grupo, un cuerpo. Y dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Y podemos mirar que hay mucha gente en el mundo todavía, you know. Es igual cuando Cristo Jesús dice y habla de los pobres, dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y es verdad, podemos mirar en el mundo mucha gente pobre, mucha gente quebrantada de corazón, mucha gente necesitada. Pero a Jesús ya no lo vemos aquí como estaba antes en el mundo. Dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Dice, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos. Cristo Jesús orándole al Padre por todos aquellos que los siguen. El intercedor, Cristo Jesús, le dice al Padre, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos, protect them, you know. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, with the power of your name, para que estén unidos. Oiga esa palabra, you know. Eso es lo que yo quiero exponer en esta tarde. Que viene Cristo Jesús, y hace de los dos grupos un rebaño, un pueblo, son un solo cuerpo, un grupo. Cristo Jesús sabe y le dice al Padre, me voy de este mundo, Padre, y le sigue orando a Dios y sigue hablando con Él. Y dice Cristo, protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos, so that they can be united, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Un rebaño, un grupo, un pueblo, un cuerpo, para que estén unidos, Pero yo me pongo a mirar y yo me pongo a pensar en este tiempo y yo digo, man, no es así. It is not like that. No es un solo cuerpo. Ahora en día hay muchos cuerpos, you know. No es solo un pueblo, hay diferentes pueblos, diferentes congregaciones, diferentes agendas. Cada quien tiene su agenda, En vez de la agenda de Cristo Jesús, cada quien tiene sus ideas. Cada quien tiene sus interpretaciones
Cada quien hace lo que ellos quieren, you know. Y dice, para que estén unidos. Y la realidad es que no hay mucha unidad, you know. There's not a lot of unity. Eso es la realidad. Para que estén unidos como lo estamos nosotros. Dios y Cristo Jesús unidos. Por eso es que Cristo dice, yo y el Padre uno somos. Mismo carácter, same character. Es la imagen de Dios, you know, igual, you know. Pero ahora en día, no mucho unido, no pensamos igual en la palabra de Dios. Cada quien piensa en la palabra de Dios a su manera, in their own way. Cada quien la puede interpretar, dicen por allí, y las sacan el texto del contexto para el pretexto y cosas así. Y cada quien ahora, brother, you know. Cada quien piensa en sus ideas acerca del tema en las Biblias, you know. Cada quien cree en la manera que ellos, you know, que ellos dicen. Unos practican la ley, some practice the law, unos comen puerco, otros no comen puerco, unos que a la iglesia el sábado, otros no el sábado, you know, unos que yo voy en el rapto, you know, nada me va a pasar, you know, yo soy santo, you know, la amada, y otros no, que vamos a pasar la tribulación. Y cada quien, you know, pero Cristo Jesús dice, para que estén unidos como lo estamos nosotros. El Padre y Cristo Jesús unidos, you know, unidos. En Juan 17:21, John 17:21, la palabra de Dios dice, Cristo Jesús hablando dice, te pido que todos sean uno. Cristo Jesús pidiéndole al Padre, Padre, que sean uno, un cuerpo, un grupo, un rebaño, que estén unidos, Padre. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea, para que el mundo crea. Oiga lo que dice la Biblia. Para que el mundo crea, you know, dice, te pido que todos sean uno, así como todos sean uno. Ese es lo que yo quiero analizar en esta tarde, que todos sean uno. Hemos mirado que sí, en el cuerpo humano hay diferentes partes. Están los ojos, no todos van a ser ojo, no todos van a ser oreja, you know, no todos van a ser manos, pero todos están, todas estas partes están en el cuerpo. Las orejas están en mi cuerpo, mis ojos están aquí, aquí están, unidos, you know. Pero en el cuerpo de Cristo, un rebaño, un grupo, un, uh, un pueblo, you know. Podemos mirar ahora en día que no es así. It is not like that. A lo mejor hay gente que dice, yo no me preocupo por eso, yo solo me preocupo en mi santidad, en buscar en Dios. Es bueno, you know, es bueno, brother. Pero yo solo quiero hablar solo un punto de vista diferente, you know, donde casi no se mencionan los puntos estos, you know, casi no se mencionan. Cristo Jesús dice en Juan 17:21, te pido que todos sean uno, uno, you know. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti.
y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea, para que tú me enviaste, para que el mundo crea la necesidad de ser uno, la necesidad, de ser un rebaño, un grupo, la necesidad de ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que los ateos crean, you know. Pero ahora en día los ateos no ven un rebaño, no ven un grupo. Ellos ven más de 4,000 grupos, cada quien peleando por su fe, cada quien en su doctrina, cada quien en su manera de pensar en la Biblia. Yo tengo la razón, mi iglesia es la verdadera, los últimos de los santos. Y cada quien, you know, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que crean que, you know, que Dios envió a Cristo Jesús. La necesidad de ser uno. Pero podemos mirar que ahora no es así. You know. Cada quien piensa diferente. Everyone thinks different, you know. Unos piensan, que unas cosas son malas. No hay que... Navidad es del diablo. Christmas is of the devil. Esto es del diablo. El rap no se hace, el rap cristiano no se hace, no se debe vestir de esa manera. You shouldn't dress that way. Póngase falda hasta los tobillos. Y cada quien piensa en sus diferentes ideas. Everyone thinks their different ways. A Dios solo se le busca el sábado. We only look for God on Saturday. No, no, yo no como puerco porque cada quien interpreta esto a su manera. Nos vamos en la tribulación, queridos amigos, hermanos, porque nosotros somos la amada y no vamos a pasar daño, así dicen muchos, you know. Y cada quien piensa en su manera, you know. Pero es muy interesante mirar lo que viene a ser Cristo Jesús a unir a los judíos y a los gentiles en un nuevo pueblo. Cristo Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, debo traerlas y van a ser un rebaño, un grupo, un conjunto. Pero ¿qué está pasando ahora en día? What's going on? ¿Qué es lo que pasa, man? Todos creen en Dios. Everyone believes in God. Hay gente que ni siquiera lee la Biblia, ni va a la iglesia. También creen en Dios ellos, a su manera, pero creen en Dios, you know. Y es muy interesante porque Primera de Corintios 1:10 dice la Biblia, os ruego, rogándonos. No sé si Pablo los escribió, pero rogando, ¿qué está pasando? En vez de discutir, en vez de estar no de acuerdo en ciertas cosas de la Biblia, ¿por qué no hablarlas? ¿Por qué no juntarse? ¿Por qué no meditar? Y ser humble, ser humilde para reconocer, hey, estoy mal, o hey, estoy bien, you know. Pero podemos mirar en Primera de Corintios 1:10 que dice, os ruego, les estoy rogando, you know. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá hablando de hermanos, talking about brothers. Les ruego, hermanos, por favor, un rebaño, un grupo, un pueblo, un cuerpo unido, dice Cristo Jesús. Te pido por ellos para que estén juntos.
Pero podemos mirar que no es así. It is not like that. Y ahora dice en Primera de Corintios 1:10, los ruego rogándole para que sean un pueblo, un rebaño. Se nos tiene que rogar, you know, porque cada quien ahora en día quiere estar correcto. They want to be right. Cada quien ahora en día quiere y se dice tener la verdad. You know, cada quien. Y la Biblia dice, os ruego, hermanos, rogándoles, brother, para que vengan a un solo grupo, man. You know, porque mucha gente dividida hasta dentro de la iglesia, creyentes de Cristo Jesús, pero cada quien, brother, cree a su manera, you know. Es muy interesante, es muy real, real, you know. Sería bueno que un día, just, en las iglesias por ir de congregante a congregante, ¿qué es lo que usted cree? Y empezar a notar en lo que cree, en lo que cree. Cada quien para mirar qué es lo que uno, la gente piensa. Y poder, ¿cómo se dice? Y poder juntarnos o poder escudriñar o poder hablar, razonar, esa es la palabra que está, poder razonar, brother, pero, no hay tiempo para eso. Y dice en Primera de Corintios 1:10, os ruego, les ruego, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así, os ruego, hermanos, aquí está hablando de gente que cree en Dios. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, hoy que se pongan de acuerdo. Un rebaño, un grupo, un cuerpo, un nuevo pueblo. Ya no hay gentil, ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, ya no hay mujer ni hombre. Pero se nos tiene que rogar todavía, porque cada quien sigue pensando en su manera. No, que esto es del diablo, esto no se hace, y esto es de la gracia. No, yo tengo la verdad. No, no se vista así, póngase falda. Y cada quien, yo voy a la iglesia el sábado, you know, y se nos tiene que rogar. Oiga eso, a lo que he llegado, la fe en Dios. Y lo más triste es de que dice Jesús, te pido para que estén unidos, que sean juntos, para que el mundo crea que Dios envió a Jesús, para que el mundo crea. Por eso es que muchas de las veces el mundo no cree, brother. ¿A qué religión voy? ¿A cuál iglesia voy? Si voy acá al barrio, hay una iglesia en cada esquina. ¿Quién tiene la verdad? Todos hablan de Cristo, diferentes agendas, different agendas, diferentes pensamientos, different, esto es del diablo, esto no es, y el mundo dice, por eso yo no me acerco, ¿para qué? You know. Pero lo interesante es que Cristo Jesús dice que sean unidos para que el mundo crea que Dios verdaderamente envió a Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Y en Primera de Corintios 1:10 dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se nos tiene que rogar, brother. Les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos os pongáis de acuerdo. Dice todos.
todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Y podemos mirar que no es así. It is not like that, you know. Yo por eso quiero exponerlo y quiero hablarlo en esta tarde. Porque es muy interesante, it is very interesting, you know, poder hablar y mirar donde dice que se pongan de acuerdo, porque en realidad hay temas, there are topics, se dicen cosas, se dicen pensamientos, you know, y no estamos de acuerdo, you know. Unos piensan así, otros piensan así. Debería de ser un grupo, only one group, y podemos mirar que hay diferentes grupos, you know, hay diferentes religiones, hay diferentes maneras de pensar en Dios. Y dice, se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estén enteramente unidos, que estén unidos enteramente en un mismo sentir y en un mismo parecer, en un mismo sentir, en un mismo parecer, un rebaño, un grupo, una oveja, un cuerpo, lo que usted quiera ponerle, uno, you know. Y dice, os rogamos que se pongan de acuerdo. Pero muchas de las veces uno no quiere ponerse de acuerdo. Uno solo quiere tener la verdad. Uno quiere solo decir, yo tengo la verdad. You know. Uno solo quiere interpretar la Biblia a su manera. Eso es del diablo, ahí lo dice la Biblia. You know. En vez de ponerse de acuerdo, en vez de razonar, en vez de estar unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. You know, ahora en día es difícil de razonar, brother, porque todos quieren tener la verdad, todos quieren estar correctos, brother. You know, muchos ministros, muchos líderes, you know, que les cuesta, queridos amigos, aceptar cuando están mal, que les cuesta, queridos amigos, perder si dicen que están bien o no. Si estoy mal, tengo que aprender, you know, y ser humilde que estoy mal, a reconocer. Si no estoy mal, pues gloria a Dios. Glory to God. Pero hoy en día dice, póngase de acuerdo. You know. Casi no hay eso. You know. Pónganse de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Y podemos mirar que sí hay. Hay divisiones. Yo pienso en esto, tú piensas en aquello. Todos pensamos, you know, diferentes religiones, you know. Y dice, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora usted ve y dice, man, es verdad, you know. Tantos pensamientos que uno puede sacar de la palabra. Uno puede sacar la verdad de la Biblia, pero a la misma vez usarla para torcer la palabra, you know. Robarle a la gente, you know, tener su agenda, you know, con la misma Biblia. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su idea en los temas de la Biblia, el rapto, que yo me voy, tú te vas, yo me quedo. Y cada quien piensa diferente, brother, you know. Y por eso podemos mirar ahora en día cómo es que estamos. Pero me llamaba la atención que Cristo Jesús le decía al Padre, Padre, me voy del mundo, pero te pido por ellos que los mantengas unidos, para que estén unidos, para que el mundo crea, para que el mundo crea,
de que Dios lo había enviado a él. Y ahora el mundo puede mirar, no, allí en la iglesia el pastor solo quiere estar bien. Solo él quiere lo que se dice y se tiene que pensar así porque él es el pastor. En vez de decir qué es lo que dice la Biblia. En vez de razonar, en vez de ponerse de acuerdo. En vez de decir, oh, ¿qué piensan ustedes, hermanos? You know, o ¿qué piensa usted, mormón? ¿Qué piensa usted, testigo de Jehová? Pero hay que hablar con la Biblia. No, ahora todo el día. Everyone wanna be right. Todos quieren estar correctos. Y si no se piensa de su manera, en la manera que ellos piensan, brother, you know, estás mal tú. Pero es muy interesante que la Biblia dice, pónganse de acuerdo y que no haya divisiones. Y la realidad es que sí hay divisiones. There is division, no hay unidad. Pero ¿para qué sirven esas divisiones? What are those divisions good for? Porque se puede notar para qué es lo que sirve una división. ¿Para qué? You know, muchas ideas, ¿para qué todo esto relajo? You know, unos dicen esto, unos piensan aquello, unos dicen yo soy de acá, yo soy testigo de Jehová, soy mormón, soy católico, soy esto, soy cristiano, soy judío, yo pienso en el rapto acá, que me voy a ir antes, que no me voy a ir antes. Y cada quien tiene sus ideas. ¿Y para qué sirven las divisiones? Porque ahora en día dice mucha gente, no, no deberían de estar divididos. No, pero, sí está pasando, you know. Y yo voy a Primera de Corintios 11:19 y dice, así que, por supuesto, oiga lo que dice aquí este versículo, que así que, por supuesto que tiene que haber divisiones, tiene que haber diferente manera de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué es lo que dice eso la Biblia? Es muy interesante, you know. Cristo Jesús viene por un rebaño, un grupo, un pueblo, uno, you know. Y ahora dice acá que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para los que tienen, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. You know. Es muy interesante que Cristo Jesús viene mandado por Dios a regresar a los judíos hacia Padre y para hacer luz para los gentiles y llevar la salvación a los confines de la tierra, para romper la hostilidad entre el judío y el gentil, para hacer de los dos grupos, ambos grupos, un solo grupo, un solo cuerpo, un solo rebaño. Cristo Jesús dice, tengo otras ovejas, escuchan mi voz y las debo traer. Van a ser un rebaño, un cuerpo, diferentes partes del cuerpo, you know, pero es un cuerpo. Cristo Jesús le dice al Padre, Padre, te pido por ellos que estén unidos para que el mundo crea, you know. Padre, te pido por ellos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, dice, que estén de acuerdo, you know. Pero es muy interesante que ahora en día más de un grupo, you know, más de un, más de un rebaño, más de una idea. Cada quien piensa en Dios en su manera, you know. Cada quien piensa de que esto es malo, esto no es malo. Unos dicen que esto es el diablo y si tú lo haces también eres el diablo. Unos van a la iglesia el sábado,
otros ya no quieren ir, unos leen la Biblia, otros dicen que ya no es necesario, you know, y nos encontramos en una división, en una dispersión, y según la Biblia dice que las divisiones son para ver quiénes son los aprobados de Dios. Pero es muy interesante, it is very interesting, mirar todo lo que está pasando en el mundo, everything that is going on in the world, you know. Y tú dices, man, you know, ¿qué está pasando? What is going on? Vas a las ciudades y hay esquinas en cada ciudad con el nombre de Cristo, with the name of Christ. Pero cada quien piensa diferente, diferente sentir, cada quien tiene su propia agenda, cada quien tiene su propio plan, you know, cada quien. Y tú dices, man, wow. Y la palabra de Dios dice, un rebaño, un grupo, you know, un cuerpo, you know. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo durará esto? You know. Yo no sé si te preocupa a ti. I don't know if it worries you. You know, yo no sé si tú dices, man, ¿hasta cuándo va a estar todo así? You know, que unos se dicen ser la iglesia de Dios, que Dios está con nosotros. Se mueve Dios ahí, dicen otras. Se mueve ahí el Espíritu de Dios. Allí sí está Dios. You know. Unos dicen, hermanos, Dios está aquí. You know. Y otros hasta se visten de blanco porque Dios está. Y cada quien, pero ¿hasta cuándo va a ser así? You know, how long is it gonna be like that? You know, más de 4,000 y algo de religiones. ¿Quién tendrá la verdad, man? Dice Cristo Jesús, que estén unidos para que el mundo crea, para que el resto pues crea que Dios realmente envió a Jesús. Ahora muchas de las veces el mundo, la gente que no cree en Dios solo los ve, mira aquellos, no, you know. Pero dice, hasta cuándo, you know, durará todo esto? Porque la Biblia habla de tiempos, it talks about times. Hay tiempo para morir y hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir, you know. Hay tiempo para ganar y hay tiempo para perder, you know. No siempre se va a ganar, también hay que saber perder. Pero ¿hasta cuánto va a durar todo este movimiento de división, de dispersión? ¿Hasta cuándo? You know. Es muy interesante, yo no solo quería exponerlo. Y hablando con uno de mis hermanos, mirábamos el versículo de Daniel 12:7, Daniel 12:7, you know, donde dice Daniel, en el Daniel 12:7, un mensaje que se le da a Daniel. Vamos a mirar Daniel 12:7, you know. Se le da un mensaje a Daniel, y lo interesante de la Biblia ahora en día que tiene hasta títulos, it has titles. Y aquí en Daniel 12:7 dice, el tiempo del fin. Oiga lo que dice el título, el tiempo del fin. Pero ¿hasta cuándo durará esta división? ¿Hasta cuándo durará esta separación? Cada quien piensa en Dios en su manera. Dios está aquí, Dios está acá, yo tengo la verdad. Eso es del diablo. No hagas eso. Solo el sábado. Yo no como carne. ¿Hasta cuándo? You know. Y es muy interesante que el título en el capítulo 12 de Daniel dice, el tiempo del fin, brother. You know, es muy interesante donde habla del tiempo del fin. You know. Lo voy a leer desde el 1. Gloria a Dios. Cristo vive. Dice la palabra, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel,
en ese tiempo, you know, va a ser en ese tiempo, no estamos en ese tiempo todavía, pero para ese tiempo vamos, para allá vamos, queridos amigos. Dice, en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia. Oiga lo que dice la palabra, que va a haber un tiempo de angustia, un tiempo difícil, you know, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Este COVID-19 se queda corto, brother. Y todos los problemas que han pasado antes de mí, es corto, porque aquí dice que habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones, como nunca lo ha habido, va a haber un tiempo de angustia, you know. Dice, sin embargo, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Pero el número 7, mira lo que dice. Este es el que quiero llegar. Donde va a haber un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Y es muy interesante que el título, arriba del capítulo 12, dice el tiempo del fin. ¿Hasta cuándo durará, you know, lo que está pasando ahora en día? Una división, cada quien cree en Dios a su manera, cada quien piensa de Dios. Señora, ¿cree en Dios? Claro. ¿Quién es Dios para usted? Y menciona a su Dios. Amigo, ¿quién no cree en Dios? You know, pero ¿hasta cuándo, brother? ¿Hasta cuándo? Dice, les ruego, hermanos, que se pongan de acuerdo. No se quieren poner de acuerdo los hermanos, no quieren razonar, y si saben la verdad muchas de las veces no la quieren decir, brother. ¿Hasta cuándo? You know. En Daniel, lo dice en Daniel 12:7, donde dice que el hombre vestido de lino, dice, dice, y vi que el que estaba vestido de lino, dice, yo Daniel vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río, you know. Dice, número 7 dice, el hombre, y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río, levantó hacia el cielo y las dos manos, y jurando por el que vive por los siglos, dijo, pasarán un tiempo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Pasarán un tiempo, más de 2 tiempos. Un tiempo es un año, más de 2 tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo, año y medio, o sea, 3 años y medio, pasarán un tiempo más 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, cuando la dispersión, oiga lo que dice la palabra de Dios, este versículo en la versión Reina Valera, you know. Normalmente me gusta a mí leer la Biblia y predicarla en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente te habla al claro, brother. Te lo dice así, luego, man, you know. Pero es muy interesante mirar este versículo en Daniel 12:7, donde dice que pasará un tiempo más 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, cuando la dispersión, oiga lo que dice la Biblia, la división, la separación, lo que está pasando ahora en día en las iglesias, brother, donde no se quieren poner de acuerdo. Todos quieren tener la verdad, brother. Los pastores, los líderes, los doctores,
doctores, los apóstoles. Solo ellos, Dios habla con ellos. Solo ellos, you know, están bien. Solo ellos, you know. En vez de razonar, en vez de venir, you know, los líderes de las religiones, ¿por qué no hacer eso? Pero dicen, no, todos quieren tener la verdad. Todos quieren pensar en Dios en su manera. You know, a pesar de que Cristo Jesús viene y hace de los dos grupos uno, derrama su sangre Cristo Jesús por nosotros, para que estemos unidos como Cristo Jesús está en el Padre. Pero no, brother, no estamos. You know, cada quien piensa en Dios en su manera. Eso es del diablo, dicen, no, no hagan eso, es del diablo. Hay que razonar con la Biblia, brother. ¿Dónde está? No nomás porque usted lo dice y tiene corbata y todo. Usted está correcto, man. You know. No, a Dios se le adora solo los sábados, dice gente. Dice, yo no como puerco o yo no como camarones porque eso es inmundo, dice otra gente. No, yo creo en Cristo Jesús, pero yo adoro a la María, a la Madre de Dios, porque ella es la Madre. Ella dio a Jesús. Y podemos mirar diferentes ideas, interpretaciones, divisiones, brother. You know. Y lo más interesante que Cristo Jesús le decía al Padre, Padre, te ruego que estén unidos para que el mundo crea. Pero ¿hasta cuándo durará esa dispersión? ¿Hasta cuándo durará esa división? ¿Hasta cuándo durará esa separación? ¿Hasta cuándo, brother? You know, ¿hasta cuándo? Es muy interesante que en Daniel 12:7 dice, pasarán un tiempo más dos tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de los tiempos, como dice en Daniel 12:1, que va a haber un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existan las naciones. Hablando de ese tiempo, el tiempo del fin, donde según la palabra de Dios tiene que llegar al final esa dispersión, al final esa división, al final esa separación, y se va a mirar quiénes son los que fueron aprobados por Dios. Todo mundo ahora dice, yo tengo la verdad, mi iglesia, ven a nuestra iglesia, allí se mueve Dios. You know. No, no, Dios y cada quien, you know. Pero en Daniel 12:7 dice, pasarán un tiempo, más dos tiempos, y la mitad de un tiempo, hablando de la gran angustia que viene a la tierra. Dice que tiene que pasar todo eso cuando la dispersión, o sea, la separación del poder del pueblo santo llegue a su fin, llegue a su fin, llegue a su fin, porque ahorita no ha llegado a su fin. Ahorita sigue la división. Ahorita no hay unidad. Ahorita hay más de 4,000 y algo religiones. Ahorita todos creen en Dios a su manera. Ahorita interpretan la Biblia a su favor. Ahorita hacemos el Evangelio un negocio. Eso es lo que está pasando, brother. Ahorita. Pero todo eso va a llegar a un fin, dice. Pasará un tiempo más dos tiempos. Y la mitad de un tiempo, la angustia, you know, va, va a haber una angustia grande, tremenda, brother. Donde toda esa separación, esa dispersión, esa unidad, dice, del poder del pueblo santo, llegue a su fin. Va a llegar a su fin, brother. You know, todas estas cosas se cumplirán.
Y yo solo quería exponer, yo quería hablar y comentar acerca de eso. Y yo decía, wow, you know, es tremendo, es, es interesante, it is very interesting. Donde Dios, queridos amigos, manda a Cristo Jesús a regresarle al pueblo de Israel y dice además para hacer luz para los gentiles y llevar la salvación a los confines de la tierra. Cristo Jesús viene y dice, tengo otras ovejas que no están en este redil, las debo traer para hacer un rebaño, un cuerpo, un pueblo, un grupo, you know. Padre, dice Cristo Jesús, te pido por ellos para que estén unidos así como tú y yo estamos, you know. Y podemos mirar que dice la palabra de Dios, os ruego, rogándonos, o sea, nos tiene que rogar, brother. Los ruego, porque ahora en día todos quieren tener la verdad, you know. Que se pongan de acuerdo, you know, razonar, hablar, pero ahora en día la gente no quiere hablar, no quiere razonar. Ellos quieren tener la verdad, you know, y así no se puede. Padre, dice, te pido por ellos que estén unidos para que el mundo crea, you know, para que el mundo crea. Porque el mundo está mirando, el mundo está viendo, bro, y el mundo es bueno para hablar. You know, estás en Cristo Jesús y nomás cometes un error y no que eres de Dios, pues, dice mucha de la gente en el mundo. Están listos para comentar. Y dice, Padre, os ruego. Y la palabra de Dios dice, tiene que pasar un tiempo más dos tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de una gran angustia que viene a la tierra, donde la dispersión del poder del pueblo santo va a llegar a un fin. You know. Todo esto va a terminar. All this is gonna finish. Todo esto va a llegar a un fin. Sería mejor, llegar ahorita a un razonamiento, hablar, platicar. Dice, póngase de acuerdo, you know. Pero podemos mirar que en este siglo 20, 21, 2022, cada quien cree en Dios en su manera. Yo soy de la religión esta. Yo pienso que yo en la tribulación yo me voy, yo no como carne. Yo solo a Dios el sábado. Yo creo a la mamá de Jesús porque es la mamá y cada quien, you know. Podemos mirar muchos grupos, pero la necesidad de regresar a Cristo Jesús, la necesidad de ponerse de acuerdo, la necesidad de razonar, bro, con la Biblia. Hay que razonar, you know. Hay que platicar. No se trata de pelear, no se trata de tirar cañonazos, especialmente si eres un líder. No, que el hijo del diablo, you know. Hablar, razonar, you know. Y si estás mal o si yo estoy mal, admitir, ¿sabes qué, brother? Estoy mal. You know, la necesidad de regresar a Cristo Jesús. Yo he terminado de predicar, you know. Pero en esta tarde yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Give your life to Jesus Christ. Cristo Jesús, you know, el que derrota la hostilidad de los ambos grupos para ser un pueblo, un grupo, un rebaño, un cuerpo, you know, para que estén unidos, para que el mundo crea que Dios lo mandó. Cristo Jesús fue el único con su muerte en la cruz que hace eso. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, acéptalo como tu Salvador y a meditar en la palabra de Dios
y a la misma vez a razonar, a la misma vez a ponerte de acuerdo, a la misma vez compartir, para que todos estén, dice la palabra, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Yo he terminado de predicar algo diferente en esta noche. Que Dios te bendiga, que tengas una buena noche. Amen.